camiones con su imagen. Yo por te lo cierto, explico. varios camiones por su imagen, que cada camión cuesta al mes 10 millones de pesos. ¿Qué? ¿Como espectaculares o qué son? No, son camiones. Permíteme, es mi tiempo. Mi pregunta es, ¿quién los paga, Andrea? Ya, ¿Los la clase paga? empresarial. Oye, pues, ¿eso es ilegal? No. La senadora de Morena, Andrea Chávez, lo confirmó en cadena nacional. Un contratista de los gobiernos estatales de Chiapas y Tabasco está financiando ilegalmente sus actos anticipados de campaña por la gubernatura de Chihuahua. Estamos ante una confesión flagrante de un esquema de corrupción. Sin embargo, el tema es mucho más profundo. Va más allá de las ambulancias que Andrea Chávez utiliza para promover su imagen en Chihuahua. La senadora de Morena es solo una pieza más de una poderosa maquinaria nacional de contratistas y operadores con vínculos criminales que está encaminada a un solo objetivo: construir la candidatura presidencial de Adán Augusto López en 2030. 5 casos puntuales lo confirman. Yo soy Rodrigo Carvajal y esto es el War Room, el espacio de Código Magenta donde revelamos los secretos del sistema político mexicano. Caso 1, Fernando Padilla Farfán. Se trata del dueño de Línea Médica del Sur, Aspen Construcciones y FM Medical, un conglomerado de empresas que ha recibido contratos por 2.250 millones de pesos en el gobierno estatal de Chiapas de Rutilio Escandón y en el gobierno estatal de Tabasco de Carlos Medina, es decir, de las administraciones del cuñado y el sucesor de Adán Augusto López. Las unidades médicas móviles que Padilla Farfán rentó al gobierno de Chiapas hoy son parte de la campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, de acuerdo a una investigación de Latinos que verificó la propiedad de las ambulancias. Para nadie es un secreto la cercana relación política de Chávez con el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado. A través de Aspen Construcciones, Padilla Farfán también obtuvo un contrato de 460 millones de pesos con el IMSS Bienestar para la construcción de un hospital. El funcionario encargado de la asignación fue Alejandro Calderón Alipi, un amigo cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que también ha asignado diversos contratos al empresario Amílcar Olano. El periodista Mario Maldonado lo pone de esta manera: con estos favores, Padilla Farfán habría financiado campañas de Morena al estilo del fallecido Sergio Carmona. El 15 de marzo, Padilla Farfán organizó un macrofestejo en Veracruz, en el que contrató a Grupo Firme, a Reik y a Río Roma. Fue la fiesta de destape de Adán Augusto López, un desplante de excesos. Caso 2, Daniel Flores Nava. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Grupo Industrial Proyecta recibió contratos por más de 27 mil millones de pesos en Pemex, la mayoría de ellos vinculados a la refinería de Dos Bocas. Su dueño y director general, Daniel Flores Nava, eventualmente se convirtió en el operador financiero de la precampaña presidencial de Adán Augusto López en 2023. El dinero, la movilización y los mítines masivos eventualmente incomodaron a Palacio Nacional. La corcholata predilecta de Andrés Manuel López Obrador era en ese entonces Claudia Sheinbaum, y el exsecretario de Gobernación se estaba saliendo del script. El 28 de junio de 2023, Flores Nava fue llamado a Palacio Nacional. Saliendo de una reunión con el equipo de presidencia, tomó su avión privado a Veracruz, donde se encontraba Adán Augusto López. Se bajó de la aeronave, discutió con su jefe y volvió a tomar un vuelo de regreso al aeropuerto de Toluca. 3 minutos después de despegar, el Cessna 650 se desplomó en el Golfo de México. A partir de ese momento, la 4T comenzó un desmantelamiento silencioso de la precampaña presidencial de Adán Augusto López. Caso 3, Ernesto Carballo Zurita. En una historia similar a la de Fernando Padilla Farfán, el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas otorgó contratos por 478 millones de pesos a la familia de Ernesto Carballo Zurita, quien en ese entonces era el segundo al mando en el SAT federal. Su superior jerárquico era Rosalinda López Hernández, esposa de Escandón y hermana de Adán Augusto. Caso 4, Ricardo Peralta Saucedo. El exadministrador de aduanas y ex subsecretario de Gobernación se convirtió en uno de los principales operadores de movilización territorial de la precampaña presidencial de Adán Augusto López a través de una organización denominada Alianza Patriótica de la 4T. Como administrador de aduanas, Peralta vendió el control de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Esta estructura de contrabando de combustible permitió financiar campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos. Después, como subsecretario de Gobernación, Peralta construyó alianzas de movilización política en Michoacán y Tamaulipas
con grupos paramilitares denominados autodefensas. Los pactos inconfesables le costaron el puesto. No obstante, 2 años después de que López Obrador le pidió la renuncia en gobernación, Peralta Saucedo regresó a Hidalgo, Tamaulipas, para solicitarle a la columna armada a Pedro J. Méndez, que es un brazo armado del Cártel del Golfo, su incorporación a la precampaña de Adán Augusto López. Yo creo que es importante que levanten la voz. El próximo miércoles 9 a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros hay un evento de apoyo a Adán, y pues es una invitación que les hago. Si ustedes van en contingente para demostrar como pueblo de Hidalgo quiénes son, un pueblo libre, un pueblo con sus derechos plenos, y si acuden a este evento, pues serán visibilizados. ¿Para efecto de qué? Para iniciar una nueva etapa con quien estoy seguro puede gobernar nuestro país, que es Adán Augusto. Caso 5, La Barredora. A raíz de la filtración de Guacamaya Leaks, en octubre de 2022, se hizo público un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional que involucraba a Adán Augusto López con La Barredora, un grupo criminal presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla el trasiego de combustible, el tráfico de drogas y la trata de personas en Tabasco. El Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste informó que Hernán Bermúdez, alias Comandante H, es el líder de la organización, junto con 2 directores de la Policía Estatal. Bermúdez fue designado como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, precisamente por Adán Augusto López. El actual gobernador Javier May incluso culpó explícitamente a Bermúdez de la explosión de violencia en el estado. No saben a quién era, quién comandaba La Barredora, o no sabemos. ¿Sí? Pues no se sabe a ciencia cierta. ¿Circula el nombre o no? ¿No? ¿Ah? Sí, ¿no? Ya vimos cómo se perfilan. La Secretaría de la Defensa Nacional también informó que bajo la influencia del gobierno de Adán Augusto López floreció el Cártel del Huachicol. Los reportes militares señalaron que Gabriel González, alias El Gabo, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía contacto de las operaciones con la oficina del gobernador de Tabasco. Adán Augusto López se puso a la orden, de acuerdo al documento de inteligencia, e incluso ofreció un enlace con la CEIDO. El caso Olmeca de la Sedena hizo referencia a un segundo operador del Cártel del Huachicol, un ciudadano americano con residencia en Reynosa de nombre Gerardo Obando, alias El Yayo. De acuerdo al reporte, funcionarios vinculados a Adán Augusto López prometieron conectarlo con elementos civiles y militares de la Administración Portuaria Integral, de la Agencia Nacional de Aduanas y de la Secretaría de Marina. El jueves 27 de marzo de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de uno de los líderes de La Barredora, Francisco Javier Custodio, alias El Guasón, un ex policía estatal de Tabasco. El arresto vuelve inevitable una pregunta: ¿fue una reacción política o un asunto estrictamente de seguridad nacional? Probablemente el destape presidencial de Adán Augusto López no cayó nada bien en Palacio Nacional.